Queridos hermanos, sigue el mismo tema de ayer, que no tuvimos la misa por este medio. ¿Puedo comer carne inmolada a los dioses falsos? Ayer Pablo decía que el conocimiento que tenemos los cristianos nos permitiría hacer eso porque no hay tales dioses. Pero en algunas ocasiones la caridad con el hermano, que no ha llegado todavía a una conciencia más liberada, nos impide hacerlo. La caridad es prioritaria, la caridad para que no se confunda el hermano con una actitud que no es ni buena ni mala, pero puede ser entendida de una manera supersticiosa o perjudicial para la fe. Hoy razona en la misma dirección a partir de la renuncia que uno debe hacer de sus derechos en vistas a un bien superior. En este capítulo 9, que no leemos entero, se refiere a dos de esos derechos a los que él, Pablo, ha renunciado por amor a los hermanos. El casarse, como lo había hecho por ejemplo Pedro, y el poder vivir a costa de la comunidad, ya que trabaja por ella. Es este segundo aspecto el que leemos, dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Es como una necesidad, de balde, es una actitud que podríamos decir vacío. Decir que algo es de balde es que no se saca provecho de ese ejercicio. Entonces, este segundo aspecto es el anuncio gratuito del Evangelio, de balde, podríamos decir en castellano de España, sin usar el derecho, dice Pablo, que me da la predicación de esta buena noticia. Varias veces alude San Pablo en cartas, por ejemplo, las dos dirigidas a los de Tesalónica, que leíamos en la semana 21ª, a que no ha querido vivir a costa de la comunidad, sino trabajando con sus propias manos en el oficio que tenía de fabricante de tiendas de lona. Así funciona su argumento. Yo podría exigir manutención por parte de la comunidad, pero renuncio a ella, puesto que me siento pagado por el hecho mismo de evangelizar. Más todavía, es una necesidad para mí anunciar a Cristo. Por tanto, también ustedes, en este asunto de comer o no carne, renuncien a comerla, aunque en rigor podrían hacerlo por amor a los hermanos más débiles. Qué imagen más noble la de este apóstol, que se hace débil con los débiles, que se hace todo para todos para ganar, sea como sea, a algunos. Lo principal para él no son los derechos adquiridos, sino la misión que ha recibido de evangelizar, y para poder cumplirla bien, es capaz de renunciar a cosas que le apetecían. Como hacen los atletas en el estadio, dice Pablo, que se imponen toda clase de privaciones para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Los corintios entendían bien esta comparación porque cada 2 años se celebraban allí los famosos Juegos Ístmicos, solo superados en importancia por los Juegos Olímpicos. No se nos está invitando al masoquismo, a sufrir por sufrir, sino a sufrir si hace falta para ayudar a los demás por cumplir la tarea de evangelizar a los que encontramos en el camino, como es también cada uno en su medida, en su tiempo, en su razón de ser, el santo que hoy celebramos, ¿no? San Juan Crisóstomo, boca de oro. Este padre de la Iglesia fue famoso por sus discursos públicos, por la denuncia a los abusos de las autoridades imperiales y también de la vida licenciosa del clero bizantino. Su enfrentamiento con la corte del emperador Arcadio y de su esposa Elia resultó en su destierro. Reinstalado en la sede episcopal temporalmente, fue por último depuesto y exiliado hasta su muerte. Un siglo después, Juan de Constantinopla recibe el título por el que se le conoce en la posteridad, San Juan Crisóstomo, es decir, boca de oro, porque era muy buen predicador. Un predicador que también, como Pablo, sentía la necesidad de anunciar el Evangelio y no se callaba ante los poderosos y ante los ricos de su tiempo, que lo querían primero comprar y después coaccionar para que no predicara el Evangelio de Jesús, sino que predicaba lo que estaba de moda en el momento.
San Pío V lo hizo doctor de la Iglesia y San Pío X lo hizo patrono de los predicadores. Que Él interceda por los predicadores en la Iglesia y que también nos ayude a cada uno en su momento. Recordemos que no es por masoquismo, sino que es por fidelidad, por necesidad del anuncio del Evangelio, tener la caridad de renunciar a aquello que todavía por ahí lastima a algún hermano que no está muy formado en la fe, y también de renunciar inclusive a los propios derechos por amor a Jesús, por amor al anuncio de su Evangelio. Y pasamos rápidamente al Evangelio de Lucas. Continúa el sermón de la llanura con recomendaciones varias a modo de comparaciones. Un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos caerían en el pozo. Un discípulo no será más que su maestro. No tenemos que fijarnos tanto en los defectos de los demás, sino en los nuestros, porque si no seríamos hipócritas. La basurita en el ojo y la viga. Son recomendaciones relacionadas con la ley del amor que ayer nos daba Jesús. El que se tiene por guía debe ver bien. El que quiere pasar de discípulo a maestro, lo mismo. Uno y otro, si lo único que ven son los defectos de los demás y no los propios, mal va a ir la cosa. Lo de ver la basurita en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio era un dicho muy común entre los judíos. Qué fácilmente vemos los defectos de nuestros hermanos y qué capacidad tenemos de disimular los nuestros. Eso, si pasa el punto natural, se llama hipocresía. Por eso se nos ocurre hacer de guías de otros, cuando los que necesitamos orientación somos nosotros. Y queremos hacer de maestros cuando no hemos terminado de aprender. Y nos metemos a dar consejos y a corregir a otros cuando no somos capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestros propios fallos y limitaciones. Hagamos hoy un poco de examen de conciencia. No tendemos a ignorar nuestros defectos mientras que estamos siempre alerta para descubrir los ajenos. Cada vez que nos acordamos de los fallos de los demás con un deseo inmediato de comentarlos con otros, deberíamos razonar así. Y yo seguramente tengo errores mayores y los demás no me los echan en cara continuamente, sino que disimulan. ¿Por qué tengo tantas ganas de ser juez y fiscal de mis hermanos? Eso, ya les digo, si pasa el punto natural de una sana defensa, o a veces que puede llegar a haber en algún caso un hostigamiento, si pasa esos límites se llama hipocresía, uno de los defectos que más criticó Jesús. Nos iría bien un espejo limpio donde mirarnos. Este espejo es la palabra de Dios que nos va orientando día tras día para ejercitar una saludable autocrítica en nuestra vida. Lo pedimos en esta Eucaristía, en este día viernes, con María nuestra Madre, y pedimos también la intercesión de San Juan Crisóstomo para que nos haga valientes en el anuncio de la palabra, el que también en su tiempo, en su época, en su personalidad, encarnó lo que hoy Pablo nos decía en la primera lectura, el anuncio del Evangelio por necesidad. Ay de mí si no anunciara el Evangelio.